Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Hoy vamos a conocer a las primeras civilizaciones de la antigüedad. Descubriremos cómo vivían esos pueblos primitivos y vamos a entender por qué la aparición de la agricultura fue un cambio fundamental en los hábitos, la cultura y los rituales de aquellos hombres y mujeres. Profe, ¿cómo anda? ¿Sabe lo primero que me gustaría saber? ¿Cómo vivían los hombres antes de aprender a sembrar y a cosechar? ¿Qué tal, Ernestina? Los primeros grupos o tribus humanas se dedicaban a cazar y a recolectar los frutos silvestres que crecían en los árboles. Por eso eran nómades, porque se veían obligados a viajar, a trasladarse buscando su alimento. Claro, el día que el primer hombre sembró la primera semilla, se tuvo que quedar a esperar que creciera. Podríamos pensarlo así, y a partir de ese momento dejaron de ser tribus nómades y pasaron a ser pueblos sedentarios. ¿Vieron, chicos, cuántos cambios por una plantita? Y te sorprendería mucho más saber que también por una plantita no solo surgió la agricultura, sino también la arquitectura. ¿Sabe, profe? Usted tiene alma de agricultor. ¿Yo? ¿Por qué? Porque me siembra un montón de dudas. ¿No me cuenta un poco más? Yo ya me voy preparando, voy atrasando todos los relojes porque parece que vamos a viajar en el tiempo. Sí, Ernestina, pero te cuento que para hablar de la etapa a la que vamos, tendríamos que dejar de lado los relojes, porque los primeros hombres tenían otras formas de medir el tiempo.
En realidad, fue la agricultura la que ayudó a medirlo. Cuando los hombres primitivos necesitaron entender el ciclo de las estaciones, la puesta y la caída del sol y las etapas de siembra y cosecha, que en la prehistoria, en el período que llamamos neolítico, el hombre comenzó a vivir socialmente, en grupos, y realizó los descubrimientos fundamentales que necesitaba para subsistir y mejorar su vida. Podemos pensar que la idea de progreso surgió con estos hombres. Se dieron cuenta de que podían vivir mejor, hacer del mundo un lugar menos hostil. El hombre domestica animales, comienza a cultivar la tierra, organiza el trabajo, se defiende de los enemigos y consigue su vestimenta de las pieles animales y de las fibras vegetales. Y también entiende que su alimento va a surgir de lo que él mismo produce. Y discúlpeme, profe, ¿este proceso se dio al mismo tiempo en diferentes lugares? No, cuando hablamos del Neolítico en Egipto y la Mesopotamia, nos ubicamos aproximadamente en el año 7000 a.C. Pero el mismo proceso en América es muy posterior, se dio 2000 años antes de Cristo. ¿Y esto? Arcilla y arena. Con esta tierra no puedo hacer nada, necesito humus. ¿Qué pasa, Ernestina? Nada, profe, lo que pasa es que necesito tierra negra para poder seguir con mi huerta. Te pasa lo mismo que a los hombres de las primeras civilizaciones. Necesitaban tierras fértiles y humedad en abundancia para poder asentarse. Ah, entonces me imagino que la geografía no solo tuvo que ver con el origen de los pueblos, sino también con su desarrollo. Cada región tuvo su propio desarrollo y evolución, de acuerdo con sus características geográficas, su clima, que determinaba la presencia de ciertos animales y especies vegetales. Las distintas sociedades fueron abandonando el consumo inmediato de alimentos, desarrollaron técnicas de molienda y analizaron los ciclos naturales y reproductivos de las plantas. Las cosechas, buenas y variadas, con el tiempo produjeron grandes cambios en la alimentación de la población. Se comenzó a almacenar la producción y, en cierta forma, a planificarse. Se domesticaron animales, se resguardó el ganado y, junto a todos estos cambios, fue aumentando la población. Los estudios arqueológicos indican que los primeros grupos humanos se asentaron en la Mesopotamia. Y miren qué interesante esto. Mesopotamia es una palabra griega y significa entre ríos. La Mesopotamia está ubicada entre dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una llanura muy fértil entre grandes sistemas montañosos y el desierto. Un área que abarca lo que hoy es el este de Siria, el sureste de Turquía y la mayor parte de Irak. El curso de los ríos, el Tigris y el Éufrates, significó un desafío importante para los pueblos de la región. El comportamiento de estos ríos era imprevisible y debieron controlarlos. Para eso, construyeron diques y canales de irrigación. Seguimos tomando nota, profe. Miren toda la revolución que causó el desarrollo agrícola. Empezamos con los asentamientos, con el nacimiento de la vida cívica, vestimenta, usos horarios, desarrollo de la arquitectura para construir puentes, caminos y vías de comunicación. Y según lo que nos está contando ahora, también ingeniería e hidráulica. Y sí, Ernestina, el mundo después de la agricultura comenzó a parecerse un poco al que conocemos hoy.